Hola, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Vale, muchas gracias. Bueno, me siento muy agradecido por poder compartir hoy la palabra con cada uno de ustedes. Creo que no me conocen las personas. Mi nombre es Tito Arenas, un gusto en conocerles. Y bueno, hoy vamos a compartir un pasaje de la Biblia y quiero que por medio de esta enseñanza que hoy podamos conectar nuestro corazón con el corazón de Dios. Amén. Vamos a leer en esta oportunidad en el libro de Génesis capítulo 27. Vamos a mirar desde el versículo 1. Génesis capítulo 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó Esaú su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él dijo: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en su presencia y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa para que me bendigas. Hasta el versículo 19 hemos leído. Yo, dentro de el poco conocimiento que tengo de la palabra, creo que la historia de Jacob y Esaú es una de las historias más maravillosas que yo me deleito, que yo entro en la palabra y cada vez me sorprendo más del corazón que Dios quiere transmitirnos por medio de esta historia. Pero de verdad es increíble porque muchas personas, líderes, pastores de diferentes denominaciones, no les gusta predicar acerca de esta historia. Como que llegan a Génesis capítulo 27 y prefieren continuar hacia otros capítulos. Porque ¿cómo podemos explicar que una persona que dijo mentiras haya recibido la bendición y otra persona que se esforzó por agradar a su padre, por hacer todo como él le decía,
se quedó sin esa bendición que le quitó su hermano el menor. Es algo que las personas no pueden entender porque claro, nosotros estamos en un mundo que está influenciado 100% por la moral. Y es donde las personas cada vez tienen que ser mejores y entonces los programas educativos entonces tienen un enfoque donde el niño cada vez tiene que ser más sobresaliente, donde cada vez tiene que respetar más a las personas mayores y en fin, todos los programas van enfocados a que la persona cada día sea mejor. Pero cuando entramos en el mundo de la palabra vemos que es algo totalmente diferente. Nos encontramos con que el ser humano, en vez de mejorar, el ser humano va en picada. Es increíble cómo nosotros a través de la palabra de Dios podemos encontrarnos con el corazón de Dios. Y claro, desde Génesis capítulo 3, Adán y Eva, quienes cometieron el pecado, de ahí en adelante todas las personas que nacieron, pues me incluyo, o sea, nacimos con el pecado y no escogimos nacer con el pecado, ¿cierto? ¿Alguno de los que está aquí podría decir, ya, yo quise nacer con el pecado? ¿Cierto que no? Ninguno. Ahora yo tengo dos niñas. ¿Ustedes qué creen? Yo quisiera que ellas nacieran así con el pecado o que nacieran sin pecado. Obviamente yo quisiera que ellas nacieran sin pecado, ¿cierto? Que ellas no cometieran ningún error, que ellas fueran esas hijas ejemplares. Pero a través de la palabra de Dios, esta enseñanza ha sido tan preciosa que hoy yo estaba jugando con mi hija mayor, quien tiene apenas 2 años, y yo solo decía dentro de mi corazón, ay, espero el día en el cual ella se pueda encontrar con la gracia de Dios. Es maravilloso que nosotros nos podamos encontrar con la gracia de Dios, porque ¿quién puede encontrarse con la gracia de Dios? El que no tiene gracia. Amén. O sea, el desgraciado. ¿Quién puede encontrarse con la misericordia de Dios? El miserable, ¿sí? Eso es un principio que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestro corazón. Ah, yo necesito de tu gracia, Dios. ¿Por qué? No tengo ninguna gracia, no tengo forma de cómo agradarte. Pero la religiosidad, la religión, ¿a dónde nos lleva? Siempre a tratar de agradar a Dios. Y ahí es donde yo les digo, les dejo aquí una inquietud a ustedes. Si el ser humano pudiese agradar a Dios, ¿habría sido necesaria la venida de Jesucristo hace 2000 años a este mundo? Eso es para que se respondan, ¿no? Dentro de ustedes mismos. Oiga, sí, de verdad. Poniéndose a pensar uno, claro, Jesucristo vino hace 2000 años precisamente porque no había forma en la cual yo le pudiese agradar a Dios. Él vino para hacer el trabajo que yo no podía hacer. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos atados a un mundo donde siempre tenemos que hacer algo. Y nos encanta hacer algo para sentirnos satisfechos. Nos encanta tratar de enmendar nuestros errores. O si digamos cometí un error, ay, creo que me va a tener que pasar una consecuencia por haber cometido este error. Y ya cuando ocurre algo, ya como que nos sentimos en paz, aliviados. Bueno, esto tenía que pasar porque pues yo hice de esta manera. Pero en el mundo de Dios no es así. El mundo de Dios es totalmente diferente al mundo de nosotros. Y eso tenemos que nosotros tenerlo muy claro. Hoy en día, la mayoría de religiones, hoy es domingo, ¿no? El domingo muchas congregaciones se reúnen. ¿Y todos qué quieren? En busca de la salvación, en busca de un perdón. Hace unos días yo estaba dando una vuelta aquí como por el lugar donde vivo y habían unas personas predicando, ¿sí? Predicando con un megáfono y arrepiéntete y Cristo te está esperando y decían así muchas cosas.
Yo me quería acercar a ellos para compartir en ese momento, pero quise como respetar el espacio que ellos tenían, porque ellos, claro, aunque digamos en su forma, de la manera que han aprendido, han querido enseñar, quieren que las personas se acerquen a Dios, y digo se acerquen a Dios entre comillas, porque la religiosidad no puede acercar a una persona, sino únicamente a una persona puede acercar la fe que se implanta en el corazón de esa persona con el Padre. Es lo único que nos puede dar cercanía. Pero ellos igual tienen una buena intención, ¿cierto? Que es la de evangelizar. ¿Estamos o no estamos? Sí, aunque tal vez no es la forma correcta, ¿sí? El mensaje, como quieren llamar a las personas, tal vez no es la mejor estrategia, yo le diría de esta manera, pero tienen una buena intención, ¿cierto? Que es la de evangelizar. Pero Pablo dijo en el libro de Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 10. Vamos a buscar aquí en Romanos capítulo 10 un versículo. Romanos capítulo 10 versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Claramente, aquí nos está diciendo la importancia de anunciar las buenas nuevas y quiénes son los verdaderos predicadores. Dicen los que anuncian la paz. La paz. Hoy en día, ¿hay ambiente de paz en las iglesias? Yo les pregunto a ustedes. ¿Hay ambiente de paz? ¿O hay ambiente de norma, cumplimiento, castigo? ¿Cuál es el ambiente que se ve hoy en día en las diferentes denominaciones? Tienes que hacer de esta y de esta manera. Sí, Jesucristo viene a salvarte, pero ahora, ¿qué viene? Ahora tú tienes que hacer esto y esto y esto. Siempre como que se están poniendo muchas cargas que ni los mismos predicadores, ni los mismos líderes pueden cumplirlas. Aquí está hablando claramente. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, habla de una buena nueva, de una buena noticia. ¿Cuál sería la buena noticia para ustedes ahorita? Para la persona que tiene cáncer, ¿cuál sería la buena noticia? Que ya no tiene, sí, correcto. Para la persona que tiene una deuda, ¿cuál sería la buena noticia? Que ya caducó. Sí, para una persona que tiene una infracción, ya quedó absuelto de esa infracción. Para una persona que toda la vida ha sido condenada por la conciencia a causa del pecado que hay en su corazón, que le ha generado un peso tan tremendo, ¿cuál sería la buena noticia para esa persona? Que ya todo su pecado fue borrado. Amén. Que ya todo su pecado quedó en la cruz hace 2000 años con Jesucristo. Que Jesucristo, con un solo sacrificio, tuvo el poder suficiente para lavarle de sus pecados perfectamente. Eso es una buena noticia para la persona que ha sufrido durante todo este tiempo por sus pecados. Y así fue que yo llegué precisamente a este precioso evangelio. Llegué cargado por todos mis pecados, mi forma de ser, mi manera de vivir. Así llegué muy acusado. Pero obviamente pues también estaba siguiendo una corriente religiosa, así queriendo agradar a Dios. Pero el problema del pecado no se solucionaba. Cuando a mí me confrontaron, me hicieron una pregunta. Y yo quiero que ustedes no me vayan a malentender, ¿sí? Pero me preguntaron, ¿usted es pecador o no es pecador? Yo, claro,
todos somos pecadores. Me dijo, si usted muere ahorita, ¿para dónde va? Y yo, bueno, pues para el cielo. ¿Cómo así que para el cielo? Pues sí, Jesucristo murió por mí. Pero ¿cómo así? Entonces, las personas que tienen pecado, ¿para dónde van? Uy, un momento. Claro. Las personas que tienen pecado, pues van a condenación. No, pero es que ahora sí no entiendo, no entiendo. En ese momento me compartieron la buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Si yo cometí pecados, si yo no tengo buena condición para entrar al reino de los cielos. Esa era mi forma, mi manera de ser. Pero la buena noticia se efectúa cuando me dicen, pero no por tus obras vas a poder entrar al reino de los cielos, sino por el sacrificio que hizo Jesucristo hace 2000 años. Él quitó todo tu pecado para siempre. En serio, ese día yo como que se quitó ese velo de mis ojos y yo, ¿qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo todo este tiempo llevando una vida religiosa sin verdaderamente conectar, sin verdaderamente confiar en la obra que había hecho nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz. Ahí empecé a vivir. Aunque no entendía muchas cosas, pero empecé la vida de creencia. Empecé a conectarme con la palabra, empecé a conocer el corazón de Dios. Y por eso esta historia de Jacob y Esaú es tan importante para nuestra vida de creencia. Porque en la historia que leímos hoy de Génesis capítulo 27, aparece un padre que quiere bendecir al hijo. O sea, ese padre tiene el corazón, ¿cierto? Hacia sus hijos. Entonces, ¿cómo le gustan a los padres que sean los hijos? ¿Cómo les gustan? Débiles, eh, necios, así, desobedientes. ¿Cómo le gusta a los padres que sean los hijos? Muy obedientes, ¿cierto? Que sean muy eficientes en lo que hacen, que escuchen muy bien la voz del padre. Ese es el deseo, ¿no? De cada uno de los padres. Siempre quieren a sus hijos los mejores. Y eso nos muestra claramente aquí el corazón que tiene Isaac. Entonces él dice, bueno, hijo, tráeme, hazme. Pero ¿a qué hijo está mandando? Está mandando al demostrar, ¿cierto? El demostrar es Esaú. Esaú dice que era un hombre velloso, ¿cierto? Tenía mucho pelo. Era cazador. No me imagino la forma de Esaú, ¿sí? Yo a veces como que trato de pensar cómo sería Esaú. Pero dice que la madre vistió a Jacob con pieles de animales. Entonces, ¿qué tan velludo era Esaú? No me imagino, ¿cierto? Yo tengo uno que otro vellito en mis manos y algunas personas dicen, uy, tiene muchos vellos, pero la verdad no se compara con la descripción que nos muestra aquí la palabra de Dios acerca de Esaú. Un hombre muy fuerte, ¿cierto? Ejemplar, sabía cazar, sabía cocinar, era obediente, escuchaba. Tenía muchas cualidades, ¿cierto? Muchas cualidades. A diferencia de Jacob, que Jacob no sabía cocinar, no sabía cazar. Ante la palabra de Rebeca tuvo miedo. Era una gallina, como decimos coloquialmente acá en Colombia. Era una gallina. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de persona les gusta más? ¿Como Jacob o como Esaú? Como Esaú, ¿cierto? Mucho mejor. A Isaac también le gustaba más un tipo de persona, una personalidad como la que tenía Esaú. Pero sorprendentemente recibió la bendición el hijo menor. Recibió la bendición Jacob. Recibió la bendición el que no servía para nada. Entonces, muchas veces yo escucho a las personas, ay, es que los débiles son los que reciben la bendición. Yo, viendo esta palabra, no pienso que sea de esa manera. Sí, es cierto,
Aquí en esta palabra recibió la bendición el débil. Correcto. Pero no por su debilidad recibió la bendición. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la bendición Jacob la obtuvo fue por causa de haber confiado en lo que su madre había preparado para el padre. Amén. Ahí está el secreto de la vida de creencia de nosotros. No es que tengamos que ser necios, no es que por ser tan fuerte y por ser tan obediente voy a recibir la maldición. No, no quiere decir eso. Lo que nos está mostrando la Biblia es quién trazó el camino de la bendición en la vida de Jacob. Lo trazó Rebeca. Amén. Rebeca fue la que preparó el camino de la bendición para su hijo. De la misma manera, ¿quién de nosotros puede recibir la bendición delante de Dios? El que entra en el camino que Jesucristo trazó para la bendición de nosotros delante del Padre. Amén. No más. Delante de Dios, Dios ¿a quién quiere ver? Dios quiere ver a su Hijo amado. Dios quiere ver a Jesucristo. Isaac, ¿a quién quería ver? A Esaú. Por eso Jacob, cuando se presentó delante de su padre, el padre le dijo: ¿quién eres, hijo mío? ¿Quién era? ¿Jacob o Esaú? ¿Quién era? Jacob, ¿cierto? Pero ¿cómo respondió Jacob? Soy Esaú. Así respondió Jacob. Soy Esaú. ¿Dijo mentiras o dijo la verdad? Yo no alcanzo a leer muy bien. Pero ¿será que él dijo la mentira o dijo la verdad? ¿Cómo ven ustedes? Él dijo: soy Esaú. ¿Pero quién era? Era Jacob. ¿Eso fue mentira o fue cierto? ¿Era Esaú o era Jacob? Algunos me dirán: ay, ¿cómo usted puede hacer esa pregunta tan tonta? Pues es obvio, él es Jacob, está diciendo que es Esaú, entonces es mentira. Qué pena. Jacob habló la verdad. Porque Jacob habló por fe. Amén. Hablar la verdad es hablar por la fe. Hablar por la fe no es hablar lo que nuestros ojos ven. Hablar por la fe es hablar lo que Dios ve de nosotros. Amén. En el corazón de Rebeca estaba trazado claramente el camino para que una persona recibiera la bendición. Porque cuando Isaac le dijo a Esaú que fuera y preparara la comida para él, ¿qué le dijo? Ve y prepáramelos como a mí me gusta. ¿Y qué hizo Esaú? Rápidamente corrió a preparar. ¿Cómo? ¿Como al padre le gustaba? No. Como Esaú creía que al padre le gustaba. Hoy en día eso es lo que están haciendo las religiones. Están creyendo: yo creo que esto a Dios le agrada, entonces voy a hacer así, entonces hago así, entonces voy a ayunar, entonces voy a hacer vigilia, entonces voy a ofrendar, voy a hacer todas estas cosas. Voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia juiciosamente, porque esto le agrada a Dios, entonces de pronto Dios va a tener misericordia de mí. Así están viviendo de la misma manera que Esaú salió a preparar los alimentos para su padre, menospreciando que quien conocía exactamente cómo le gustaba la comida a su padre era Rebeca, su madre. Ella era la que sabía muy bien cómo es que le gusta a Isaac que le preparen la comida. Pero yo me imagino esa situación. El padre le dice a Esaú: ve y me preparas como a mí me gusta, ve. Esaú, muy obediente, entonces: Señor, sí, Señor. Y salió a buscar rápidamente. ¿Y dónde estaba la mamá? ¿Dónde estaba Rebeca? Estaba ahí detrás de la puerta, ¿cierto? Escuchando. O sea, ¿qué significa? Cuando Esaú pasó por la puerta,
aún viendo a la mamá que está ahí, ¿qué hizo? Siguió derecho. ¿Por qué? Ah, yo sé cómo es que le gusta la comida a mi padre. ¿Qué significa? Esaú menospreció que era la mamá quien sabía cómo preparar la comida para su padre. Mientras tanto, Jacob, ¿qué está haciendo? No sé, cuidando el guiso, o cuidando las ovejitas, o haciendo aseo en la cocina. No sé qué estaba haciendo Jacob en ese momento, pero algo nos muestra la Biblia. Y es que su madre fue y le dijo, hijo, ven, mira que tu padre quiere bendecir a Esaú, pero para que esa bendición tú la recibas, obedece a mi voz. Ve y tráeme unos cabritos, ve y me los traes. Y yo voy a preparar para que tú le lleves a tu padre. Ay, ¿cómo se sintió Jacob en ese momento? No, mi papá me va a descubrir y me va a tener por burlador y voy a recibir la maldición. No, no, no. Así, para él no era fácil confiar en lo que la madre estaba diciendo. ¿Por qué? Claro, genera peso en su corazón presentarse delante del padre como un impostor, así más o menos. Satanás también nos engaña de la misma manera. Él quiere que debilitar nuestro corazón para que nosotros no hablemos con valentía la palabra de Dios, para que no hablemos lo que Dios dice de nosotros. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Nos lleva es para hablar de nosotros mismos. Ay, se va a dar cuenta mi papá y me va a tener por burlador y voy a recibir la maldición y no voy a recibir la bendición. Ese pensamiento, Satanás también hoy en día lo pone en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que hablemos solamente de nosotros mismos, para que hablemos solamente de nuestras acciones, para que miremos únicamente nuestra forma de ser, nuestros comportamientos, menospreciando la obra que hizo Jesucristo hace 2000 años en la cruz para redimirnos, para darnos la salvación, para darnos la justificación, para darnos la santificación y la perfección para siempre. Él hace que nosotros hablemos contrariamente, pero Dios que desea que nosotros hablemos el mismo corazón de Él. Si Dios dice que ya todos nuestros pecados fueron borrados, ¿cómo debemos hablar nosotros? De la misma manera. Señor, yo me veo como una persona llena de pecado, muy sucia, pero si tú dices por medio de tu palabra que yo ya fui perdonado, que yo ya fui redimido, entonces yo no le voy a agregar absolutamente nada más a tu palabra. Si en tu palabra dice que yo ya soy justo, entonces soy justo. Así también esa fe nació en el corazón de Jacob. Ay, mi padre me va a descubrir y voy a recibir la maldición. Pero su madre, ¿qué le dijo? Hijo mío, ojo, sea sobre mí tu maldición. Sea sobre mí tu maldición. Vamos a ver una palabra en el Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Los que tienen su Biblia en casa, yo les recomiendo si me pueden acompañar leyendo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Rebeca le dijo a Jacob, tu maldición sea sobre mí. La misma palabra nos está hablando. Rebeca es la representación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Rebeca fue el camino de Jacob para que él recibiera la bendición. Jesús fue el camino de nosotros delante del Padre para que nosotros recibiéramos la bendición. Ahora viene a hablar por fe. Cuando Jacob escuchó que su madre le dijo,
hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Jacob creyó en el poder de su madre. Él confió. Si tú me estás diciendo que si viene alguna maldición sobre mí va a caer sobre ti, entonces yo voy a confiar en eso. Y él con valentía fue y le dijo al papá: Padre, hice como me dijiste. Qué valiente, ¿no? Padre, no, así parece, así hablaba Esaú, ¿no? Como fuerte, grueso. Pero la voz de Jacob, ¿cómo era? Era una voz delgadita, ¿cierto? Papá, aquí estoy yo. Hice como me dijiste. Claro, muy diferente la voz del uno y del otro. Que hasta su padre dijo, la voz es la voz de Jacob. Pero las manos de Esaú. ¿Qué significa? Su padre se dio claramente. La voz no es la voz de Esaú. ¿Pero qué recibió el padre? Las manos son las manos de Esaú. ¿Qué significa? Cubrió completamente su forma de ser. Cubrió completamente a Jacob y lo revistió completamente de Esaú. Así también, Jesucristo, ¿qué hizo? Ocultó completamente la forma de ser de Tito, la forma de ser de cada uno de ustedes y nos cubrió con Jesucristo mismo. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Leamos Gálatas capítulo 3 versículo 27, qué pena. Lo dice de una manera diferente. Gálatas capítulo 3 versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fuimos revestidos de Jesucristo. Amén. ¿Qué significa? Ya no somos nosotros. ¿Ahora quién es? Jesucristo en cada uno de nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nos vamos a presentar delante del Padre. Hermanos, ustedes se van a presentar delante de Dios un día sí o sí. Y ahí es donde ustedes van a tener que presentarse delante de Dios y van a decirle, yo soy Jesucristo. Ya yo morí completamente. Ahora quien vive es Jesucristo en mí. ¿Y Dios qué les va a decir? La voz es la voz de Tito. Pero las manos de Jesucristo. Amén. Completamente. Porque estamos hablando por la fe. Amén. Por la fe. Rebeca trabajó para que Jacob se presentara como Esaú. Amén. Para eso trabajó Rebeca. Entonces, si Jacob llega delante del padre y el padre le dice, ¿quién eres? Ay, yo soy Jacob, pero mi mamá me vistió de Esaú. Pues no va a recibir la bendición. ¿Por qué? Está desconfiando de lo que hizo Rebeca. Pero la prueba de que Jacob confió plenamente en su madre es, papá, yo soy Esaú. Habló por la fe. Habló por lo que su madre hizo. Delante de Dios también, Señor, tengo muchos defectos, pero el Señor Jesucristo me lavó para siempre, entonces yo soy perfecto. A Dios le agrada que hablemos de acuerdo a su palabra. Si Dios dice que somos perfectos, entonces somos perfectos. Si la madre de Jacob dijo que ya él podía presentarse como Esaú, entonces él va como Esaú. Así yo me presento delante de Dios como justo, con valentía, sabiendo que Dios está conmigo siempre, porque Jesucristo no pagó por un lapso de tiempo corto, sino él pagó por un lapso de tiempo desde el principio del mundo hasta el final de los tiempos, dándonos eterna redención. Amén. Tenía muchas cosas para compartir el día de hoy, pero ha pasado mucho tiempo. Me dijeron que tenía apenas 30 minutos. Creo que ya sobrepasé un poco ese tiempo. Pero muchas gracias. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Que no se miren por su forma de ser.
que no miren sus acciones, que no miren sus pensamientos, sino que puedan mirar únicamente la palabra de Dios, que puedan mirar lo que Jesucristo hizo por cada uno de ustedes, cómo Jesucristo nos lavó perfectamente y ya nos dejó limpios para que nosotros nos presentemos delante del Padre con total confianza. Amén. Muchas gracias. Hoy yo quiero orar para terminar. Yo les invito a que donde se encuentran en este momento inclinen su rostro y me acompañen en esta oración. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites para meditar en tu palabra. Así como Jacob recibió bendición delante de Isaac, no por sí mismo, sino por Rebeca. Nosotros también, Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, como hijos tuyos, Señor, como redimidos, como justos, como santificados, Señor, que de verdad, Señor, tu Hijo amado nos dejó listos para presentarnos delante de ti, Señor. Hoy nos presentamos confiadamente, perdonados, Señor, por esa sangre preciosa derramada hace 2000 años. Y tenemos la seguridad, Padre, de que tú estás con nosotros, de que tú vas a trabajar en la vida de nosotros y de que sin importar la necesidad que tengamos, la enfermedad, sin importar, Señor, cuán carentes seamos, así como Rebeca trabajó perfectamente para Jacob, tú trabajas perfectamente para nosotros. Te damos gracias, Señor. Bendice a los hermanos que se conectan hoy desde los diferentes lugares del mundo, Señor. Países, ciudades, hermanos aquí de Colombia que también nos acompañan, Señor, y a cada uno de los que de pronto va a ver esta publicación más adelante, que tú les continúes dando esta gracia, que abras el entendimiento para que se puedan mirar como hoy en día nosotros por gracia de Dios nos miramos, no por nosotros mismos, sino únicamente por ese Jesucristo, quien pagó por nosotros. Te damos gracias, Señor. Dejamos así este tiempo delante de tu presencia y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.